Vamos a jugar. ¿Qué son los valores para vos? Los valores para mí son aquellas premisas que orientan, faros que nos orientan en cuanto al accionar nuestro en relación a las otras personas, en relación a uno mismo, qué es lo que uno considera correcto, qué es lo que uno considera valioso en este momento, en esta sociedad en la que vivimos. Son esas premisas que de alguna manera como sociedad nos van aglutinando y nos van haciendo ir para un camino, que eso implica asumirlos y llevarlos a la práctica en nuestras acciones cotidianas. La relación entre lo que uno piensa y lo que hace, ¿no? Ese sería el desafío, o sea, los valores están ahí. Yo debería, obviamente, si adhiero, comulgo con esos valores, debería ser coherente en mis actos en ese sentido, que creo que a veces es muy fácil como decir que uno adhiere a determinados valores, pero después no sé si exactamente siempre, en todo momento uno es consistente en ese sentido. Los valores, digamos, no son estancos, de una manera se interpelan entre sí, emergen nuevas cuestiones, entonces, o la forma en que interpretamos los valores eventualmente. Entonces creo que ahí es donde aparecen estos interrogantes que creo que desde la aceptación contundente de decir yo comulgo con este valor, o este valor me inspira, me guía, pero bueno, ahí lo interesante es decir qué tan consistente soy en ese sentido. Ahora vamos a ponernos en contexto de presente. Podés elegir entre alguna de las preguntas A, B o C. A ver, El juego se juega solo. ¿Qué valores pensás que hoy el Estado aporta a la sociedad? el Estado creo que es la entidad, de alguna manera, que nos permite vivir en ciudadanía, o sea que creo que es esencial en ese sentido como institución dentro de un contexto de democracia. Entonces creo que en ese sentido hay un valor esencial que es el de proteger, a las personas, a la ciudadanía, y garantizar el cumplimiento y el respeto de sus derechos como cuestiones esenciales. Creo que tiene que ver con el respeto y con el cuidado de cada ciudadano y ciudadana del país. En pandemia hay un rol del Estado de dar respuesta a la pandemia en relación a la ciudad, a los impactos que la pandemia tiene en términos sanitarios, sociales, económicos, más allá después del acuerdo que uno pueda tener con medidas tomadas, con cada medida tomada. Creo que sin lugar a dudas asume un rol de protección de la ciudadanía. Así nos vamos a ir hacia el futuro. Ahí hablábamos de dónde estamos y ahora hacia el futuro. ¿Qué te gustaría, la A, la B o la C? Por la C. Vamos por la C. ¿Qué valor pensás que los líderes tienen que abrazar para el futuro? Los desafíos presentes que tienen que ver con el futuro cercano, como tiene que ver con el cambio climático y la agenda de los ODS, requieren de liderazgos más humildes, y más empáticos. Creo que esa idea del líder todopoderoso que sabe todo y que baja su saber, su autoridad, su conocimiento, creo que ese modelo no funciona porque estamos ante situaciones muy disruptivas y formas de la sociedad que requieren estos liderazgos mucho más humildes, de ser capaces de asumir cosas que no saben, ser capaces de, mostrar que aunque ocupe un rol de liderazgo, necesita del trabajo de las personas, de trabajo en equipo y no solamente de todo en torno a su persona. Y entender también las realidades y los contextos y desde dónde cada uno está pensando, pidiendo, actuando, porque también los líderes a veces aparecen como personas todopoderosas desde un lugar determinado, sea una empresa, sea un nivel de gobierno, sea la sociedad civil, y hay a veces como un accionar, si se quiere, muy, hasta a veces sesgado y muy parado en el ego. Entonces creo que la humildad ante todo es una condición que cada vez más se necesita en los liderazgos para que realmente, esos liderazgos sean inspiradores, esos liderazgos promuevan procesos de cambio. ¿Sentís que hoy estamos realmente facilitando o promoviendo la humildad de los líderes? Creo que hay de todo, digamos, creo que siguen estando las prácticas de liderazgo tradicional y los espacios donde el liderazgo se ejerce de esa manera. Hay un montón también de oportunidades y de circunstancias donde vemos liderazgos, más empáticos, más humanos, más humildes. Muchas veces las organizaciones, sea cual sea que alguien lidera,
a veces llevan vicios que hacen que uno crea que tiene todas las respuestas y que tiene todo el conocimiento y el saber. En tu área de foco, ¿no? Vos estás como focalizado en temas de sustentabilidad, que es justamente lo que nos va a ir haciendo entrar en el futuro. Los líderes están siendo como creadores de cuestiones absolutamente innovadoras. Entonces, ¿qué sería tener éxito? ¿Quién mide el éxito realmente, no? Si medimos en el caso empresarial el liderazgo por la facturación que generás, o si medimos el liderazgo por otros indicadores, no solamente eventualmente por cuestiones de desempeño económico. Entonces creo que empiezan a aparecer estas cuestiones que nos ponen a prueba esto, y creo que más allá de que por ahí las organizaciones siguen muy aferradas al desempeño económico ante todo, empiezan a aparecer estas circunstancias donde los propios líderes a veces se preguntan, che, ¿yo para qué estoy acá? ¿Cuál es mi legado también? Como empezar a preguntarse también, si yo estoy liderando, ¿qué es lo que quiero como dejar de alguna manera? Quiero dejar un mundo mejor, personas mejores, sea en el alcance que sea que tenga yo como líder. No hay dudas la presión que tiene alguien que dirige una organización social en cuanto a fondearse como sea, a veces también corre del lugar la causa o la misión de una organización. Entonces creo que estas preguntas que obviamente ponen en juego la coyuntura y la supervivencia en términos económicos versus la perspectiva a largo plazo, el propósito y la causa, y son temas que obviamente alguien que lidera tiene que saber lidiar justamente, tratando, bueno, de obviamente encontrar la mejor combinación de todas estas cuestiones desde una perspectiva de humildad y no de autosuficiencia. Tenés tu test. ¿Cuál es el valor que más te identifica de los 10 que salieron elegidos por vos? Integridad. El nivel 5. Es justamente alineación. Vos habrás ido recorriendo tu camino. Siempre me dediqué a sustentabilidad, aunque soy joven, de alguna manera soy como un viejo, porque yo me recibí y de politólogo inmediatamente empecé a trabajar ya en temas de responsabilidad social empresaria. De alguna manera ese camino afortunadamente lo he podido transitar ocupando roles en distintos ámbitos, pero siempre con una mirada de lo público, de lo comunitario, de cómo aportar. Entonces creo que tengo esa posibilidad de sentirme privilegiado en ese sentido, en cuanto a haber podido construir un perfil profesional en algo totalmente emergente como es aún hoy la sustentabilidad, pero bueno, poder estar trabajando en algo que me gusta y que además en mayor o menor medida ha generado cosas valiosas, ha mejorado la vida de alguien, ha mejorado organizaciones, así que contento con eso. Y hay que sostenerse ahí, ¿no? Habrás empezado joven, pero también había que elegir, y bueno, por eso la integridad, para poder sostener esa identidad, que no es la identidad original que vendría a dar un nivel 3. Vamos a conocer un poquito más de vos con respecto al valor de la integridad, y vamos a jugar con alguna carta, la A a la F. Entonces, ¿querés contarnos una anécdota que hable de vos viviendo la integridad, de vos valorando la integridad? Hay muchas circunstancias en las cuales uno pone en juego la integridad, ya sea con los equipos con los cuales interactúa, a nivel de liderazgo o a nivel no de liderazgo, en cuanto a cómo atiendo o se atienden expectativas en cuanto a situaciones personales particulares de una persona. Hay situaciones donde aparecen estas cuestiones de, bueno, cómo actúa uno en relación a conductas de otro que uno considera inapropiadas. No hago nada, soy cómplice, me opongo, y creo que en ese camino, obviamente, y creo que la integridad en ese sentido es exigente, porque no, digamos, claramente está bueno que uno la pueda poner como referencia, pero después en realidad es como un tema súper difícil lograr la integridad en cada circunstancia de la vida. Esa es como una primera cuestión en términos de generales de la integridad. Y después, como anécdotas, y se me ocurre por ahí quizás,
yo también tengo un rol fuerte en la sociedad civil porque lidero organizaciones sociales, y el año pasado con la pandemia fue bastante difícil la gestión de las organizaciones sociales, sobre todo de aquellas que no son las más renombradas, que son las que obtienen los mayores recursos. Es difícil estar pensando en la supervivencia de la organización, que tiene una causa valiosa, que tenía una coyuntura súper difícil en ese momento y que había por ahí ciertas decisiones en relación a cuestiones de proyectos a realizar o de honorarios prometidos a pagar, que realmente la pandemia trastocó todo. Digamos, realmente te pone a prueba de decir, bueno, ¿qué es lo que uno pone en la balanza? Pone buscar el mayor bienestar posible de las personas, pero también pone en valor el futuro de la organización. Entonces creo que en realidad lo más interesante como anécdota de la integridad no es tanto la historia linda, sino realmente las encrucijadas que tenés en tu vida personal o laboral en términos de poder decir, bueno, trato de ser consistente y coherente con la inmensidad de cuestiones que se ponen en juego. Genial esto, ¿no? Fíjate que en términos de modelo es un nivel 5. Ya cuando te estás parando ahí es porque estás lidiando con una cantidad de niveles de complejidad que lo fuiste mencionando, ¿no? Desde un punto de vista de lo económico, ya sea para la organización, ya sea para los integrantes, de los vínculos que eso genera, ¿no? Sí. De dónde deja la organización y a esos individuos también en la sociedad. Entonces, es una mamushka muy interesante. Y te cuento una anécdota bien puntual como para también, digamos, honrar esto de la integridad. En el ámbito empresarial, yo que trabajo en consultoría, y cuando uno hace reportes de sustentabilidad, uno está como relevando toda la información de una compañía, y obviamente cuando hizo el borrador se dijeron, bueno, hay algunos indicadores que los deberíamos suprimir porque no están buenos. A lo cual a mi respuesta fue, bueno, pero no es algo, no es algo que la idea no es hacer lo que no me gusta, lo saco, sino en todo caso es, y en concreto había un indicador del reporte del GRI que era sobre los beneficios para los integrantes de la organización. Y había un énfasis en sacar ese indicador, y en realidad lo que terminó ocurriendo fue, bueno, pero ¿por qué lo quieren sacar? Y en realidad terminó ocurriendo que el propio directorio estuvo reflexionando y diciendo, ¿sabes por qué? Porque nos da vergüenza lo que tenemos. Y eso me pareció súper interesante, de que generó una discusión a nivel de directorio muy potente en relación a realmente esto es medio bastante pobre lo que estamos haciendo con las personas. Y me parece que esto tiene que ver con la integridad de lo que hablamos recién, esto de, bueno, qué clase de empresa somos, cómo nos portamos con nuestros integrantes, no solamente con todos los grupos de interés. Entonces me parece que todas estas encrucijadas que se ponen a prueba en casos desde los casos de corrupción, donde la integridad se pone más en juego, hasta los casos de cómo soy con las personas, cómo soy como líder, cómo me comporto yo ante situaciones de, no sé, de maltrato, de violencia, de abuso, y acá entra en juego todos los puntos de vista, cómo me comporto yo como director de la organización, cómo me comporto yo como líder de equipo, cómo me comporto yo como un líder que conoce que un colega par líder es una persona maltratadora, y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo nos portamos en las organizaciones ante este tipo de circunstancias? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué te queda? ¿Qué te llevas? Está bueno poder tener estos espacios. Hace mucho que yo no tenía la posibilidad de ponerme a sentar y ver valores y decir, bueno, cuáles son los que más me identifican. Como que uno a veces esas dinámicas un poco más profundas no las hace en el día a día. Y creo que está bueno poder reflexionar, poder buscar situaciones donde uno actúe en consecuencia o donde no actúe en consecuencia. Eso que te decía al principio también, cómo esto de la integridad nos pone a prueba, porque es súper difícil, donde más que nunca el valor de la inclusión, de la diversidad, de lo distinto está tan presente y nos está interpelando a todos y nos está obligando a todos también a aprender. Creo que también está bueno que en ese aprendizaje uno también sea consciente, bueno, ¿y yo qué hice? ¿Qué posturas asumí? ¿Qué rol tuve en ese sentido?